Bueno, estamos en la penúltima conferencia del ciclo. Todo llega. Yo pensaba que había determinadas dificultades y teníamos temores, pero gracias a la constancia de estos jóvenes, de estos futuros profesores o catedráticos o psiquiatras, no psiquiatras, también van a hacer falta cada vez más, pues esto se va manteniendo. Esta tarde tenemos también la suerte de tener entre nosotros como ponente a Federico Velázquez de Castro González, que es vocal de nuestro Centro de Defensa del Patrimonio, de Medio Ambiente, pero tiene muchas cosas más. Él es muy modesto, pero yo voy a comentar algunas cositas de su hermoso currículum. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, desde el año, ¿digo el año también? 97. Es diplomado en Educación para la Salud, también por el Instituto de Ciencias de la Salud desde 1991. Profesor y director de cursos de formación de educadores ambientales en centros de formación de profesores y colegios de doctores. Esta profesión de Federico ahora está cobrando una urgencia y un prestigio grande por la situación, como es natural, del ambiente. Ha sido miembro fundador en sociedades ambientales como el Aula Universitaria de Medio Ambiente de Granada, Sociedad Española de Química y Medio Ambiente y la Asociación Española de Educación Ambiental y Científicos por el Medio Ambiente. Como no, también es especialista universitario en Ciencias Ambientales por la Universidad Complutense de Madrid e investigador y director de proyectos de investigación en la mencionada universidad y en la nuestra también. Y profesor finalmente de formación ambiental en el ámbito universitario, Universidad Pontificia, Politécnica, Cantabria y Granada, y económico, Escuelas Superiores de Negocios. Y autor de 100 publicaciones, libros, artículos, ponencias, etc., sobre medio ambiente y educación ambiental. Este es en síntesis su currículum. Yo os pido, no es necesario que lo pida, que abráis los oídos, porque creo que lo que nos va a decir es muy interesante y urgente también para la propia subsistencia de nuestro planeta y de nuestro ambiente, y que luego lo transforméis también en difundirlo. Tenemos previsto que habrá una publicación de todas las conferencias que se han impartido para que esto no sea una lluvia fuerte y ya está, ¿no? Sino que después tranquilamente leáis y sedimentéis lo que aquí habéis escuchado. Muy bien, muchas gracias por vuestra asistencia. Usted tiene la palabra, compañero. Pues muchas gracias, compañero presidente, ¿verdad? Como se diría en Cuba. Pues muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo, gracias también por vuestra asistencia y vuestro interés. Y la conferencia con la que hoy continuaremos este ciclo es aquella que habla sobre el futuro, las expectativas del medio ambiente, para lo cual la vamos a dividir en dos partes. Una parte que haga referencia a los problemas y la otra que hablen de las soluciones. De manera que estructuraremos la reflexión de hoy en esos dos capítulos, esas dos partes, una primera de aproximación a la situación actual y otra segunda donde veremos las posibilidades de intervención que tenemos en la misma. Pues bien, las relaciones entre el ser humano y el medio han sido desde el principio relaciones conflictivas. Y en ello no hay nada de perverso. De manera que para que un ser con la complejidad que tenemos nosotros, mamíferos también superiores, ¿verdad?, pues puedan desarrollarse, tiene que ser para que haya un balance neutro en la energía de la naturaleza, desordenando el medio. Por lo tanto, desde que el primer ser humano aparece sobre la Tierra, comienza a alterar su entorno. Y eso lo ha venido haciendo el ser humano a lo largo de toda su historia. Porque hemos querido vivir con mayor bienestar, porque somos curiosos, porque hemos ido desarrollando cada vez más nuestras potencialidades, de manera pues que mientras que otros seres vivos tienen su madriguera, un sitio donde se refugian con las inclemencias o para dormir, nosotros pues no solamente queremos una casa, también buscamos pues una
una biblioteca, buscamos una escuela, buscamos un centro de vecinos, buscamos un hospital. Es decir, el ser humano, por su naturaleza social y en la medida en que va desarrollando a lo largo de la historia cada vez más su ser, ¿verdad?, su esencia, pues tiene unas necesidades que para poderlas cubrir tiene que hacerlo a costa del medio. De manera que desde que aparece el primer ser humano y hace pues sus primeras combustiones hace 100.000 años y cuando comienza a trabajar con sus herramientas, obviamente estamos impactando, estamos emitiendo ya cosas al medio y todo eso ha venido pues perpetuándose a lo largo de nuestra evolución. De manera que las relaciones con el medio han sido siempre relaciones de alteración del medio, sin que haya nada malo en ello. Es pues una ley de equilibrio energético. De manera que mantener una complejidad se tiene que hacer a costa de un entorno que lo pueda nutrir, que lo pueda estar permanentemente apoyando, manteniendo. A lo largo de la historia, bien es verdad que comenzaron a darse problemas ambientales locales. Y es fácil, haciendo un análisis, un recorrido histórico, ver cómo, pues desde malas gestiones de bosques, desde la construcción de las pirámides de Egipto, el episodio de los carniceros de París en el siglo XIV, que después de haber vertido ya la ciudad fueron expulsados al extrarradio porque ya se estaba viendo cómo su actividad era una actividad nociva, las talas que se hacían para la construcción de armadas, o cuando hemos ido históricamente acometiendo determinadas actividades que cada vez suponían una mayor envergadura, todo eso se iba traduciendo en daños que cada vez eran más observables y más cuantificables. Por lo tanto, aunque vivimos dentro de un planeta que, aun siendo pequeño, tiene límites generosos y que puede abordar y puede recoger buena parte de los impactos que hacemos nosotros sobre él, obviamente hay unos límites, y esto es algo sobre lo que hoy tendremos que insistir mucho, que no debemos en ningún momento traspasar. Porque, bueno, sería ingenuo, ¿verdad?, digámoslo ya desde el principio, pensar que llegáramos alguna vez a una sociedad donde hubiera una contaminación cero. Eso es absolutamente ilusorio. Siempre en cualquier transformación va a haber unas pérdidas en forma de gases, en forma de sólidos, siempre va a haber una contaminación, siempre va a haber una degradación, siempre va a haber impactos. La clave es que nunca traspasemos los límites detrás de los cuales podríamos abocar a situaciones irreversibles. Por lo tanto, a lo largo de la historia del ser humano sobre la Tierra se han ido dando muchas alteraciones, pero vivir en un planeta generoso, amplio, en donde hay grandes sumideros que han ido reciclando, ¿verdad?, y que han ido absorbiendo buena parte de las emisiones, pues ha permitido que el ser humano viviera durante muchísimos siglos sin que el medio ambiente se convirtiera ni en una asignatura, ni en materia de debate, ni en materia de preocupación, porque solamente se debaten aquellas cosas que preocupan, aquellas cosas de las que hay necesidad, y durante muchísimo tiempo lo ambiental, aunque ya se vislumbraban algunos daños en momentos puntuales, como lo que hemos citado, pero no suponían ninguna alteración, en fin, que pudiera verdaderamente preocupar, y mucho menos preocupar para el futuro. Sin embargo, las cosas fueron cambiando a raíz del siglo XIX y sobre todo a raíz del siglo XX, y continuaron habiendo problemas locales, y los hubo en Pensilvania, y los hubo en Bélgica, en el Valle del Mosa, y los hubo en Londres en el episodio del smog de 1952, pero comenzaron a aparecer ya problemas regionales, y se comenzó a hablar de la lluvia ácida. Ya no era algo que afectaba solamente a una localidad, a un punto, a un enclave, sino que comenzaba la contaminación a difundirse y comenzaba a afectar más allá del lugar donde se generaba. Y así llegamos a la segunda mitad del siglo XX y por supuesto el siglo XXI, donde por primera vez tenemos que hablar de problemas globales, que son los problemas que hoy verdaderamente nos preocupan y son los problemas que hoy están afectando y poniendo más en jaque, más en vilo a la civilización y a la vida sobre el planeta. Cuando hablamos de la reducción del ozono, ¿verdad?, lo que conocemos como capa de ozono,
cuando hablamos de la pérdida de biodiversidad. Este año precisamente se le ha dedicado el año de la biodiversidad. Cuando hablamos del cambio climático, 25 grados hemos tenido hoy en Granada. Entonces estamos comenzando a ver cómo el clima comienza a alterarse. Pero eso ocurre aquí, y ocurre en Rusia, y ocurre en China, y ocurre en Australia. Son problemas ya de naturaleza global. Por lo tanto, el perfil que hoy tenemos de problemas ambientales ya no es el perfil del siglo XIX, no digamos de antes, de problemas localizados, sino que hoy hablamos de problemas globales, producidos, por cierto, por la parte más pequeña del planeta, por la parte más enriquecida, y que sin embargo sufre todo el planeta, nosotros también, pero todo el planeta en su conjunto. Pero vimos algunos rasgos más que tiene hoy la situación ambiental. Y hemos citado el primero, que es la globalidad, la presencia de problemas globales. Hay otros dos que también nos preocupan tanto como ese, que son la rapidez y la persistencia. Es decir, hoy los problemas ambientales podríamos decir que preocupan más por el ritmo tan rápido que llevan que por el propio problema en sí. De manera que hoy en una sociedad que es una sociedad rápida, los problemas también evolucionan de una manera que llamamos exponencial. Y esa exponencialidad, además, significa no solamente que crece rápido, sino que lo hace duplicando su variable en periodos de tiempo cada vez más cortos, con el riesgo de podernos coger desprevenidos. El mismo cambio climático, que pues parece que a todos nos preocupa y con razón, no es el primero ni muchísimo menos, ni en la historia de la Tierra ni en la historia de la humanidad. Ha habido muchos cambios de clima, pero ninguno tan rápido como este. Y eso es algo que sí nos tiene que llamar más y nos tiene que preocupar más. Yo como químico he estado dando clases de contaminación atmosférica y he tenido que variar en muchas ocasiones la transparencia que hablaba de la composición de la atmósfera. La atmósfera no ha sido siempre la misma, ha variado también, ha habido periodos en la Tierra donde la atmósfera completamente distinta a la de ahora, con un cielo que era anaranjado en vez de azul, con mayor cantidad de metano, etc. Pero cuando una atmósfera se constituye, es para que durante muchísimos miles y millones de años permanezca igual. De manera que yo estaba tan contento con mi transparencia sobre la composición de la atmósfera, el nitrógeno el 78% y tal, pero había ahí un componente que no es que variara cada 100 años, es que variaba cada año, que es el dióxido de carbono. Y que haya un componente en una composición de una atmósfera que esté variando cada año, hombre, esto es una cosa que al menos es preocupante. Pronto, si las cosas no se corrigen, sabéis que ahora está celebrando la cumbre de Cancún, que termina prácticamente ya mañana, pues vamos a alcanzar las 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, que será la concentración más elevada de los últimos 14 millones de años. Y eso va a suponer unos daños que todavía, como veremos, estaremos a tiempo de atajar, pero que nos debiera también de preocupar. Fijaos en lo que hablamos en relación a la exponencialidad. La exponencialidad supone que una forma de pensar distinta, porque nosotros estamos acostumbrados a abordar las cosas con una mente lógica, y esto es la manera mediante la cual pues, generalmente resolvemos los problemas. De tal manera que decimos, fijaos por ejemplo el caso del petróleo, un combustible del que dependemos de una forma tan